Estás escuchando Podcast Agroemprende. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Podcast Agroemprende. El día de hoy me encuentro con Alvin Russell. Alvin es un egresado de la carrera de Horticultura Protegida de la Universidad Autónoma de Chapingo y él se dedica a la producción de flor de corte. Hola, Alvin, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí dispuesto a lo que preguntes y con mucho ánimo. Muchas gracias por tu disposición. Platícanos un poco más quién es Alvin Russell, para que la gente que nos escucha te conozca. Pues está compleja la pregunta, porque mira, pues un ser humano siempre es complejo, ¿no? Y Alvin Russell es muchas facetas, ¿no? En este caso vamos a hablar del Alvin Russell que es agrónomo, que es agroemprendedor, pero pues tengo otras muchas más facetas, ¿no? Yo, para más o menos poner en contexto, yo nazco en el corazón de una de las cuencas agrícolas más importantes de México, que es la zona florícola del sur del Estado de México, específicamente Villa Guerrero. Yo soy de una comunidad que se llama San Gaspar, entonces por eso mi empresa lleva Flores de San Gaspar, lleva ese nombre. Bueno, mi papá siempre ha producido flores, mi abuelito siempre produjo flores, entonces pues como que nací inmerso en esta dinámica de producción y cuando fui creciendo yo me di cuenta pues qué es lo que me gustaba, o sea, que me gustaba andar en el campo, que me gustaba andar en la producción, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo guié mi vida pues sí, mi plan de vida hacia ese lado. Pero dije, bueno, pero ¿cómo será la mejor idea? Y mi papá, pues, él es agrónomo, pero él no es chapinguero como yo. Y yo presenté examen en muchas universidades y en casi, creo que en todas pasé, pero siempre elegí Chapingo, ¿no? Entonces, por ese lado me fui por el área de la profesionalización y a estudiar agronomía. Ya estando en Chapingo, dije, no, pues lo más cercano a lo que yo quiero para desarrollar mi plan de vida es horticultura protegida y por eso elegí estudiar horticultura protegida. O sea que digamos que este negocio ya es como herencia de familia prácticamente, es a lo que se dedicaba tu abuelo, es a lo que se dedicaba tu papá y a ti te gustó y seguiste con la línea familiar. Claro, sí, o sea, sí puede decirse que es herencia familiar, sin embargo, pues cada quien trabaja por su lado. Ahora, yo salí y ahora trabajo yo por mi lado y ellos trabajan por su lado, pero sí es, ahí nacimos y seguimos en la misma línea, claro. Fíjate qué interesante, o sea, tú desde antes de ingresar a la carrera, tú ya sabías a qué te querías dedicar cuando salieras, o sea, ya lo tenías claro tu objetivo. Sí, por supuesto. Yo por decir, yo me acuerdo que desde que yo ingresé a Chapingo a través de la modalidad propedéutico, y yo desde ahí ya sabía lo que quería. Es más, desde antes, yo sabía a lo que me quería dedicar cuando saliera. Todos los temas que veíamos en Chapingo, yo los veía en base a, yo todo lo trasladaba a, no sé si decían, esta fórmula de fertilización. Y yo la pensaba, decía, ¿cómo voy a fertilizar una hectárea de flores con esta fórmula de fertilización? Entonces los temas agronómicos se me hacían muy fáciles porque yo ya todo lo trasladaba a eso, todos mis proyectos de la escuela iban a eso. Mi empresa se llama Flores de San Gaspar desde cuarto año de la carrera, yo creo. Generalmente cuando entrevisto, muchas veces las personas no sabían a qué se iban a dedicar egresando, ¿no? Entonces después se dieron cuenta durante el proceso y lo que sea. Pero fíjate, se me hace como que eres bastante enfocado, ¿no? En ese sentido. Claro, claro, sí. Como te digo, o sea, yo relacionaba la mayoría de mis materias con lo que yo ya llevaba y con lo que yo quería hacer. Entonces, no es que no le pusiera atención a algunas otras materias, o sea, por si unas que no estaban tan relacionadas con el campo, por si con el tema ingeniería me costaba trabajo, no mucho, pero me costaba más trabajo, porque yo no lo veía como cuando veíamos mecánica clásica, yo decía, bueno, pero es que yo ya sé cómo voy a hacer mis invernaderos cuando salga, o sea, pero obviamente lo seguía dirigiendo, lo seguía dirigiendo, lo seguía haciendo, y cuando llegaba a temas específicos de fisiología, de anatomía vegetal, yo, ajá, como dices tú, o sea, yo ya simplemente lo iba encaminando. Por si ves que llevamos materias donde nos enseñan cómo es el proceso, por si de una empresa o el proceso de producción de un cultivo, o en la misma de genotecnia que llevamos con el doctor, el que era rector, no recuerdo, este, muy querido del Peña.
em, yo todo lo enfocaba a flores, todo, todo, todo. Mi programa de mejoramiento genético de esa materia era hacia flores. Entonces, como que sí, eso te va ayudando mucho a lo que ya sabes, a enfocarlo y a guiarte. ¿Nunca te causó curiosidad después como que intentar con otro cultivo cuando estábamos aprendiendo de otras cosas? Sí, claro, claro, por decir, cuando vimos cultivo en producción de hortalizas, vimos producción de chile manzano, o chile perón le dicen, o chile cera le dicen en algunas zonas del país. Entonces, es muy específico como de regiones. Entonces yo decía, pues ahí debe de haber un nicho muy importante. Y también ese me llama mucho la atención. Y claro, las hortalizas en general, pues visitamos agrícolas enormes que tenían hectáreas y hectáreas de hidroponía, o hectáreas de mallas sombras, o hectáreas de pimiento, o hectáreas de tomate, o hectáreas de chiles. Siempre me llamaban la atención, claro, pero como que yo, mis flores son mis flores, sí, siempre las veía así. Bien enfocado. Platícame cómo fue este proceso. Tú dices como que desde cuarto ya casi tenías el nombre de tu empresa. ¿Tú empezaste a Sí. producir mientras estabas todavía estudiando o te esperaste hasta terminar y después empezaste a construir invernaderos y después empezaste a producir? ¿Cómo fue tu proceso? Pues mira, te digo que mi papá, él ya tenía flores, ¿no? Pero entonces él tomaba las decisiones, a pesar de que yo estaba en la carrera, él tomaba las decisiones nutricionales, fitosanitarias, él hacía mi PEMIRFE de su empresa. Entonces yo nada más me acoplaba. Por decir, ahorita acabamos de pasar la fiesta del 10 de mayo y me acuerdo que en una ocasión les dije a mis maestros en Chapingo, ¿saben que necesito que me den una semana sin clases, por favor, que me den permiso de ir a ayudar a mi papá porque tenemos mucha producción? Y entonces ellos lo que más querían, o sea, que nos involucráramos en la producción. Yo lo hacía, producía, pero no era mío. Es bien distinto cuando alguien más está a cargo a cuando te toca estar a ti a cargo. Entonces yo egresé por ahí del 2016, como en junio, julio del 2016, regresamos del último viaje internacional y yo ya traía mi plan de que me iba a regresar a producir flores. Entonces, nunca falta alguien igual de loco que tú y me conseguí un socio. Le dije, ¿sabes qué? Ejecutivo yo fui a hacer mi estancia profesional a Colombia. Colombia y Ecuador son la punta de la lanza en producción de flores. ¿Por qué? Por su altitud, por sus números de horas de luz al día. O sea, producen calidades impresionantes que nosotros nunca vamos a producir porque estamos en una latitud más arriba. Entonces son diferentes condiciones. Bueno, le platiqué esto, dice, ¿cómo lo haríamos? Pues mira, esto es por este lado. Y ya fue como, nosotros te digo que regresamos como en julio y en octubre, el 16 de octubre del 2016 planté mis primeras rosas. ¿Crees? O sea, en ese tiempo nos dimos para empezar a echar a volar el proyecto. Ujú. Más o menos así fue el proceso y ya a partir de ahí ya fuimos que haciendo un invernadero, luego otra unidad de producción y así hemos crecido poco a poco. Hemos ido creciendo a lo largo de este tiempo que ya son 8 años, más o menos. ¿Cómo fue? Yo tengo otra amiga que también produce flor de corte con su papá. Su papá es chapinguero, ella es chapinguera, obviamente él lleva todo el manejo al principio. Y ella me acuerdo que me comentaba que a veces no la escuchaba tanto, ¿verdad? Quieras que no, como que ella traía la parte técnica más actualizada, porque quieras que no, técnicamente en la escuela vamos viendo lo más actualizado, o deberíamos, pero no Sí, claro. necesariamente coincidía con las ideas de su papá. Y ustedes están en una situación muy similar a mi amiga. ¿Cómo fue que tú pudiste implementar lo que tú aprendiste? ¿Fue hasta que te lanzaste por tu cuenta? O sea, antes te tocaba como que simplemente decía todo y acoplarte. Ese fue el punto de quiebre, eso de lo que tú estás hablando fue el punto de quiebre para que nosotros dos no pudiéramos trabajar juntos. La idea era regresarme a trabajar con él, que yo soñaba regresarme a trabajar a su empresa de él. Entonces, ese fue el punto de quiebre, como dices, o sea, no, nuestras ideas ya no eran compatibles. Yo le decía, vamos a darle por este lado. Y él decía, no, es por este lado, es que yo lo tengo probado por este lado. Y yo le decía, pero pues podemos implementar ciertas cosas. Y poco a poco y paulatinamente, pero no, nunca, nunca pudimos. Y entonces, mis ideas, las valores y principios de la empresa como tal son casi los mismos de mi papá y la mía. Simplemente tenemos formas de ejecución distintas. Entonces, a la hora de llegar a la ejecución, chocábamos y ya no se podía. Ya llegó un punto donde ya era inviable y fue que me fui a mi empresa y ahí fue a poder hacer yo todo lo que traía.
O sea, te fuiste por tu lado porque era como la forma en la que sí podías implementar tus ideas de la forma que tú querías. Claro, sí, 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 por ahí es la idea. ¿Y qué es lo que has aprendido en estos 8 años de producción? O sea, ¿qué es lo que se te ha complicado más? Ay, no acabamos, Violeta, si le damos por ese lado, que es lo más complicado. No Uf, acabamos, yo creo, platica. en unos 8 días, pero si nos ponemos exigentes, yo creo que el tema más complicado es el manejo de personal. Em, Nosotros en Chapingo nos somos GIS para los temas técnicos. O sea, no es como que vayas a mis plantas y no tenga nada de araña roja, no tenga nada de trips, no tenga nada de semilla, no, no. Pero eso que le puedes dar a orden. En el tema nutricional lo mismo, o sea, temas técnicos y puntuales, nosotros bien, por ese lado bien, espero no sonar pedante, pero el chapinguero es muy bueno técnicamente. Si logras hacer el chapingo es porque al menos algo te llevaste. Entonces, técnicamente venimos en ese lapsus, pero no nos enseñan que las relaciones interpersonales llevan otro tipo de cualidades que no tenemos. Entonces, a la hora del manejo del personal es muy, muy complicado. Que si ya se pelearon, que si ya no le gusta trabajar con que si este otro ya no le... Y tú como empleador tienes que saber hasta dónde estirar la liga con una persona, hasta dónde estirar la liga con otra. Entonces, en ese proceso, limar esas asperezas entre personas, yo creo que ha sido de lo más difícil. Eh, Después, creo que el de salir de bingo y salir con una mano adelante y una atrás, también es difícil y de saber que tus proyectos no van a florecer al otro día de. Por decir, te digo que hace poquito vino un grupo y les decía, a ver, Inge, ¿cuál fue una de las más difíciles? Pues fue saber que yo en Chapingo, para bien o para mal, traía poquito dinero, no sé, teníamos aseguradas las comidas, que aquí nunca me hizo falta nada porque yo sigo involucrada aquí en mi dinámica familiar. Sin embargo, sí era difícil saber que un sábado después de pagar la nómina, no tenía yo 50 pesos para ir a ver a mi novia, o no tenía 50 pesos ni 100 para invitarla a cenar. Ese es tema también de saber que no los proyectos no dan frutos de un día para otro. Ese también es un shock, así como un puertazo en la cara, ¿no? Pero los enfrentas y después vienen tiempos mejores y simplemente se trata de irlos sorteando. Digo que no acabaríamos con temas complicados. No sé, hay muchos. Por decir, no, damos nuestras primeras plantas. eh, es bien distinto ser tú el agrónomo responsable, es bien distinto ser tú el dueño y es todavía más distinto ser tú el ejecutor. Porque como mi empresa es chiquita, les decía, les explicaba el otro día, yo soy el MIPEMIRFE, o sea, el encargado de plagas y enfermedades, el encargado de nutrición, el encargado del empaque, el encargado del riego, el encargado del personal, el encargado de que todo se empaque, el encargado de que todo esté bien, los cortes estén bien. Entonces, como tenemos tantas responsabilidades, hay veces que se te van por un lado, hay veces que se te van por otro. El encargado de recursos humanos te faltó. Ajá, el encargado de recursos humanos, no, 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 ay, me choca esa palabra de recursos humanos, pero sí es eso, o sea, eres el encargado del capital humano de tu empresa. O sea, el todólogo de la empresa. Sí. Esta parte del manejo de gente que es contra lo que sientes que te diste contra la pared, ¿tú crees que se nos debería enseñar más como, o sea, cómo crees que las nuevas generaciones podrían aprender, digamos, de estas lecciones de lo que nosotros no aprendimos? Porque sí, era muy técnico toda la parte, o sea, teórica, ¿no? Pero me doy cuenta que muchos agrónomos cuando salimos nos damos contra la pared porque lo más difícil no necesariamente es el cultivo, Ujú, sino ujú. la gente que te va a ayudar a sacar tu cultivo adelante y cómo motivarlos y cómo que le echen ganas y cómo que no falten y todo. ¿Cómo crees que se podría apoyar a las nuevas generaciones que apenas se están preparando para que no les toque tan fuerte el golpe contra la pared como a nosotros? Pues yo creo que es más bien un tema muy, muy personal.
La universidad tiene una tarea, claro, porque sí, sí hay formas de prepararnos por si yo un día le planteaba en un foro que tuvimos de egresados que este tema va de la mano, por decir, hablando de nuestra universidad específicamente, no sé en otras qué tipo de modelo sea, pero de la UCAME, ¿te recuerdas cuál es la idea de la UCAME? De que haya convivencia, de que haya mejor. Y si tienes un desarrollo personal de ese lado, yo creo que cuando sales y te enfrentas a eso, lo puedes manejar mejor. ¿A qué me refiero? Y no, no es para todos, yo sé que no es para todos, pero está muy de moda el tema de la salud mental. Entonces, si la UCAME fuera responsable para con nosotros o no sé si la UCAME, o no sé si los departamentos, no sé, pero sí hacer mayor crecimiento personal a través de terapia. Cuando tú creces personalmente, ves los procesos hacia otras personas de otra manera. Eh, entonces, cuando tú estás bien, ya no ves como una agresión que alguien te diga, ah, pinche ingeniero. No, 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 o sea, lo ves como, a ver, ¿qué traes? Con calma, vamos a ver cómo podemos trabajar, vamos hacia adelante. Entonces, partiendo del tema de que es personal, sí hay muchas maneras de apoyarnos y de apoyar a las nuevas generaciones. Y yo creo que sería por ahí, por ese lado. Y después, claro, complementar con algunos cursos de esa índole, de administración de capital humano, porque sí es muy complicado, muy, muy complicado. Como dices tú, que la rotación, yo por sí sufro mucho con la rotación, con que esta semana nomás ya no quisiera y ya no vinieron, y como hay mucho trabajo en el campo, que a los 15 minutos ya están trabajando con otra persona. Entonces, ese tema de administración de capital humano creo que puede ser apuntalarlo más dentro de la carrera, porque independientemente de lo que te salgas a dedicar, cuando egresamos como agrónomos, ya sea a trabajar para alguna empresa, a ser grower, a distribuir productos, a lo que sea, te vas a encontrar con relaciones interpersonales siempre, siempre, siempre. No, no vas a ser un ermitaño que vas a ir, o quizás sí, no sé, o sea, un ermitaño que te vas a ir a producir tu huerto orgánico al monte, al cerro, ¿no? Siempre va a haber relaciones interpersonales y que nos van a causar conflicto. Yo creo que sí es algo que se debe de apuntalar a nivel universidad, claro. Yo creo que sería por ahí, más o menos, si respondí a tu pregunta en esas dos vertientes, en el tema muy personal, a través de hacer crecimiento personal y otros sí de apuntalamiento de temas de administración de capital humano, que sí los hay, por supuesto. Ahora lo he aprendido por fuera, pero sí los hay. Sí, o tal vez, no sé, al menos hacer visible que esa parte está un poco deficiente para que igual los mismos estudiantes tengan cursos alternativos que se puedan tomar o cosas así. Porque sí está fuerte salir y darse contra la pared y pensar que el problema va a ser la araña roja, como tú dices, o el pulgón o lo que quieras, y en realidad esos son hasta te cae bien cuando tienes esos problemas. Sí, sí, son problemas chiquitos, ¿no? No se puede comparar que tengas un ataque de trips a que tienes 10 gentes y hoy no llegaron 5. Entonces tú tienes chamba para 10 y no vas a llegar a 5. O sea, eso es lo menor de tus problemas, un ataque de trips en un determinado caso, claro. ¿Y cómo se ha modificado tu empresa en estos 8 años? O sea, tú has seguido con tu lineamiento desde que empezaste, me comentabas antes de la llamada que es rosa, crisantemo y lilium. Tú empezaste con esos tres Sí. cultivos desde el inicio y te la has seguido. No, la idea principal siempre fue rosa porque es lo que nos ha gustado siempre. Y siempre empezamos con rosa, 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 rosa. Y después se vino una oportunidad de crecimiento en crisantemos, pero los crisantemos es un cultivo muy como pulverizado, ¿sí? Hasta la menor de los hectáreas te puede dar, o te puede dar dinero o no te puede dar dinero. Entonces, ese es un proceso, fíjate, en el que nos encontramos. Yo traía mi cultivo de rosa, 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 y mi papá tiene una idea, si eres rosicultor y olvídate de lo demás. Pero yo creo que si diversificas un poco, tienes más oportunidad de hacer frente a las adversidades, por decir, cuando tu rosa definitivamente no tiene presión de mercado, pues de todas formas la tienes que cortar, ¿no? Pero si tienes un ingreso extra por otra especie, es bueno, sí, o sea, ya te ayuda a sobrevivir el resto de tu empresa. Entonces, yo vi, venimos de un tiempo donde los crisantemos estaban subvalorados, valorados, valorados, y eran un cultivo como de trasmatio, como prioridad de subsistencia. Ahora se está intentando acuñar ese término. Entonces, previo a la pandemia,
hubo un auge donde se empezaron a vender más y más y más, a tener más mercado, más mercado. Si te das cuenta, en las estadísticas de producción a nivel nacional, es poquito mayor el número de hectáreas de rosa que el número de hectáreas de crisantemo. Sin embargo, si ves las unidades de producción promedio, las de rosa son como por ahí de los 5.000 a 4.000 a 7.000 metros cuadrados promedio en la unidad de producción, o sea, la empresa. Y si te vas a crisantemos, a pesar de que tienen la misma cantidad de hectáreas, el promedio de unidades de producción va como de los 1.500 a los 2.000 metros cuadrados. Entonces, más chiquitas las empresas todavía. Entonces, regreso, prepandemia había un auge de producción de crisantemos, llega la pandemia, a todos nos va muy mal, o sea, el sector florícola cayó, pero en picada, o sea, nosotros sí nos vimos muy, muy, muy afectados en esa situación. Entonces la mayoría de la gente dejó de plantar. ¿Qué pasó? Que pasándola, cuando nosotros no dijimos, no, o sea, necesitamos mantener a nuestra gente, necesitamos nuestro equipo de trabajo que se mantenga, dijimos, no, vamos a disminuir la cantidad, pero vamos a intentar producir un poquito más bueno con menos. Entonces nos recortamos como en un 20% lo que traíamos en producción y cuando da el rebote de eso, ¿qué es eso de lo que te hablo? Cuando da el rebote de que la gente dejó de producir o dejó de plantar porque dejó de tener dinero para producir, entonces nosotros los que logramos sobrevivir al efecto económico de la pandemia y a la pandemia en específico, o sea, también claro a la enfermedad, se dio un boom y los crisantemos dieron un boom y dio mucho dinero y arrojó muchas utilidades el tema de crisantemos. Entonces, lo mismo pasó con Rosa, lo mismo pasó con Lilis, lo mismo pasó con Germán, con Vélez, con todo, con todo. Entonces, cuando sucede este proceso, regresamos y de dar una docena en 25 pesos el Día de Muertos después del de la pandemia, el del 2021, dimos un crisantemo en 70 pesos. Entonces, es una brecha enorme. ¿Qué pasa? Se vuelven a dar muchas más plantaciones de crisantemos y el precio baja y disminuye. Y entonces nosotros como empresa dijimos, no, o sea, tenemos que equiparar todo esto y disminuimos nuestra cantidad de crisantemos. Entonces vamos en la misma línea. La rosa siempre ha seguido, dimos ese boom de crisantemos, produjimos un poquito más, lo intentamos hacer de manera empresarial, pero no se puede competir contra una floricultura un poquito más pequeña. Sí, o sea, nosotros que somos empresas tenemos costos de producción un poquito más elevados que una empresa que es más pequeña. Y cuando te digo una empresa, es una unidad de producción de alguien que tiene menos de 500 metros cuadrados. Entonces, sus costos de producción contra los nuestros ya no competíamos y es ahora que ya tenemos mucho mejor hectárea en crisantemos, todo este contexto que te estoy platicando. Y apenas acabamos de incursionar como empresa en los lilies, porque es un cultivo más de nicho, es un cultivo de un poquito más amplio margen de ganancia, pero es un cultivo de mayor inversión. Entonces, por lo que te digo de tener diversificado en especies para que cuando una falla, la otra te sobrelleve los costos, es por eso por lo que tenemos esas tres, pero sí la rosa es el 75% de nuestra unidad, sí, más o menos, es como del total de nuestro hectareaje, que es poquito, la rosa es lo que mayor yo. Claro, porque desafortunadamente la flor de corte no se considera en sí como una necesidad básica, ¿no? Y cuando la gente se está quedando sin trabajo y cuando la gente está enferma, lo último a veces que piensan es comprar flor. Primero hay que comprar comida. Entonces las unidades de Claro, producción que se dedicaban a las hortalizas, a los granos, a todo eso, pues ellos siguen produciendo porque se necesitan alimentos. Pero los floricultores, pues se las tuvieron que arreglar, ¿verdad? sí, muy duro, muy duro. Por ahí la Secretaría del Desarrollo Agropecuario del Estado de México nos hizo favor de hacernos un video. Por ahí anda en internet donde me entrevistan y les digo, o sea, compren flores porque de aquí dependemos muchas familias también. Y claro, o sea, la necesidad básica era, con lo que nos estamos trabajando, porque no toda la gente sí va a hacer home office, porque no toda la gente tiene un trabajo de oficina, o sea, la gente que somos de campo, la gente que trabajamos por si en lo que es en el campo, en el sector primario, en las textileras, dejaron de tener ingresos. Entonces, sus ingresos los dedicaban, como dices tú, o sea, a lo primero, comer. Las flores son lo último por allá, o sea, ese 10 de mayo fue el del 2020
nosotros nos dábamos mucho de topes porque pues el mexicano es desobediente, ¿no? El mexicano no se encerró en sus casas y a pesar de que estábamos en el corazón de la pandemia mundial, la gente vino a comprar flores. O sea, no al nivel en el que estábamos acostumbrados, pero la gente vino a cargar para sus florerías porque la gente todavía tuvo el detalle de llevarle flores a sus mamás en ese 10 de mayo. Entonces eso fue lo que nos fue ayudando, que el mexicano le gustan las flores y que lo siguió haciendo, pero sí fue un golpe muy duro. Pues al final de cuentas nosotros vendemos un lujo, porque es un lujo regalar una flor y era lo último que se ocupaba en ese momento en la pandemia. Bueno, pero también tiene sentido porque es una forma como de, no sé cómo decirlo, como de alegrarse dentro de tanta tristeza que hubo, ¿no? Como recordar que todavía hay cosas buenas por las que Claro, celebrar después de todo. Es hasta una forma humana de sobreponerse o de lidiar con las dificultades. claro. Ahorita estamos hablando de que de qué tamaño es tu equipo de personal. Andamos más o menos como de diario somos 12 personas, más yo, obviamente. Doce operarios y yo. Más aparte de los que nombramos en la región como tarilleros, que son los que te ayudan en actividades específicas y tú les das como por destajo, como porque en todas las agrícolas existe este tipo de grupos donde tú les das, hágame este trabajo por este dinero, sale. Aparte, son como unas cuatro, cinco, seis así itinerantes que no están de diario conmigo, pero sí trabajan casi todas las semanas conmigo, como outsourcing. Como gente que no ocupas de tiempo completo, pero cuando hay cierta carga o ciertas labores específicas, los contratas como por cuadrilla o por... Exacto, sí, es la idea. Muy interesante. Y hablemos de tu entrada al mercado. ¿Tú cómo te empezaste a ubicar en el mercado? Primero te pegaste digamos, con el negocio de tu papá y de ahí empezaste a abrir tu propio mercado o cómo fue que hiciste esta parte? Ajá. Mira, nosotros pues ya teníamos presencia en el mercado por lo mismo de que tenemos mucho tiempo de que ellos tienen mucho tiempo ahí. Entonces, este socio del que te platicaba, igual de loco que yo, fue nuestro gato inicial. Produce, yo vendo. Entonces, él ya tenía una cierta base de clientes que le compraban. Ellos se dedicaban a la clavellina, a lilis y a los crisantemos. Ya tenían cierta base de producción y de venta. Entonces nosotros lo que hicimos llegar a complementar la oferta de él hacia sus clientes con Rosa. Entonces fue ahí como nos fuimos abriendo camino, claro. Entonces, él ya tener esa base de clientes, ya nada más les fue diciendo, obviamente todos los lugares están ocupados. ¿A qué me refiero con todos los lugares? Esos clientes a los que les vendía Lilis, ellos ya tenían sus proveedores de Rosa, ¿no? Entonces, nosotros llegamos y le decimos, oye, ya va a haber Rosa. Bueno, pues tráeme, no sé, 20 paquetes para ir viendo tu calidad. Y así poco a poco, este, fue como nos fuimos abriendo espacio, o sea, metiéndonos, como decimos nosotros, como un dolor de muelas, o sea, poco a poco. Y ahí vamos, por decir, tenemos platicando, antes de ahorita de la Romero del 10 de mayo, platicábamos uno de ellos, tenemos trabajado ya casi 7 años ininterrumpidos con él, ¿crees? De que le ha gustado la calidad, de que es constante, nosotros también procuramos producirle constante flor buena, dentro de lo que podemos, ¿no? Claro. Entonces fue así como nos fuimos incorporando al mercado. ¿Cómo le hiciste para estimar tu producción inicial y asegurarte que tuvieras mercado suficiente para ella? Porque creo que a veces esto no lo enseñan en la carrera, pero yo lo sigo viendo afuera. Te dicen que antes de que empieces un proyecto, lo primero que tienes que asegurar es tu mercado, ¿no? Porque te vas a poder a producir lo que tú quieras, 20,000 hectáreas de lo que sea, y si no tienes dónde venderlo, pues no va a funcionar. Y desgraciadamente todavía hay empresas que les pasa eso. ¿Cómo le hiciste tú para producir lo suficiente para cubrir la demanda que tenías, pero no pasarte y quedarte con demasiado excedente? Porque estamos hablando de que es un producto altamente perecedero. O lo cosechas o lo cosechas. Y cuando lo cosechas, tienes ciertos Claro. días para que tú lo coloques, porque después simplemente se va a la basura.
Mira, es muy, muy chistoso este tema porque la floricultura es un punto y aparte, no funciona como la mayoría de los casos agrícolas, por decir, donde tienen agricultura de contrato o en producción de papa. Nos tocó algunas veces visitar unas empresas así, en tomate, en granos. Dicen que aquí a la región primero llegó la floricultura y después llegó la organización. O sea, nosotros no conocíamos de organización ni ahorita, ya que tenemos tantos años de floricultores. Entonces, ese tema es como, hágale. Nosotros implementamos un módulo de 5.000 metros cuadrados para empezar, 32.500 plantas, me acuerdo que fueran, más o menos. Pero fue, hágale, en el nombre de Dios, y el día que empecemos a producir, vemos. Ahorita, échale, hágale. Y fíjate, eso es así, no es como otros productos agrícolas. Nosotros llegamos al mercado con nuestros paquetes de rosa y esto es lo que hay, les sirve. Y me acuerdo mucho que fue un golpe muy fuerte porque ya habíamos trabajado tanto tiempo, porque para hacer producir una rosa buena son mínimo 8 meses, desde que la plantas hasta que la puedes hacer dar, para producir una rosa buena, más o menos de calidad, en lo que formas tu planta, en lo que injertas, en lo que subes pisos, son muchos temas, ¿no? Entonces llegamos y había sobreproducción en el mercado. Nosotros ingresábamos a vender como por un julio, por ahí así del 2017, y había sobreproducción de flor en el mercado y nos tocó dar nuestros primeros paquetes bien baratos, bien, muy, muy, muy baratos. Y es exacto de lo que te estás diciendo, o sea, de que no medimos quién nos iba a comprar esto, simplemente llegamos a hacer oferta en el mercado. Y es que las flores te digo que son un punto y aparte porque así como llegamos en ese momento y había sobreproducción de los demás compañeros y el mercado no necesitaba tanta flor, así pudimos haber llegado a una semana en la que había infraproducción, había mucha demanda y hubiésemos podido vender a 5 veces lo que vendimos en ese tiempo. Entonces es oferta y demanda en el mercado y nosotros no hicimos ese cálculo, simplemente fue hágale papito, produzca y vamos viendo en el camino. Ya andando en el camino, o sea, la carreta y se acomodarán los aguacates como se puede. Y lo mismo ahora, 8 años después, en el tema de Lilies, voy a cortar los primeros, yo creo que corté los primeros la semana pasada y no tengo cliente. Obviamente ahora ya tengo una base más amplia de clientes y ya les fui diciendo, bueno, de tal, ya va a haber Lilies. Ah, es que me va aportando tantos, cuando ya es suficientes flores, me va diciendo, pero tampoco fue como que me diera cuántos podía vender. O sea Mal que tú ejemplo, pero sientes así que fue. en la floricultura todavía es así, o sea, como produce y persínate. Y Ey, esperemos que sí así, haya mercado cuando salgas con la cantidad de producto que sales. claro, claro, y con lo que salgas y con la calidad que salgas. Platícanos un poco más de tu mercado. ¿Hasta la fecha todavía lo consideras un mercado local? Sí, 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 sí. Estamos inmersos en una dinámica aquí en la región donde somos felices vendiendo a cierto precio al año y con eso lo hacemos. Y yo creo por decir que es una de las deficiencias de mi empresa, que nos hemos no conformado, sí conformado, pero sí, pero no conformado con nuestro mercado local. ¿Por qué? Porque los clientes llegan aquí, nuestro mercado está aquí a 25 o 30 minutos. Entonces, está muy cómodo con el tema de que los clientes llegan aquí y te dicen, quiero esto, esto y esto y esto. Ah, perfecto. Y te lo pagan y ya te vienes y en media hora estás en tu casa y no hay más detalle por hacer. Entonces, como que estamos muy inmersos en esta dinámica y estamos muy contentos con eso. Pero sí es algo que quisiéramos recomponer, como intentar, hace 2 años tuvimos un acercamiento a la exportación y pues empezamos a producir diferente, ¿no? Porque es muy diferente producir para el mercado local que para exportación. Entonces, cuando empezamos a hacer los procesos para exportación, pues es muy distinto, o sea, es un cambio de paradigma, claro. Y nos sentimos muy incómodos, tanto mi socio como yo, y dijimos, mejor seguimos en esta brecha. Después, quizás cuando crezcamos más, podemos destinar algún módulo a producir de esta manera para entregar para exportación, pero en tanto nos seguimos quedando. Sí, seguimos vendiendo aquí en nuestro mercado. O sea que
tal vez en algún momento sí consideren abrirse a otros mercados, pero por ahora como que se quieren quedar todavía en el mercado local. Sí, 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 esa es nuestra idea ahorita. Pues mira, asegurada la venta, asegurada, no, no porque es muy, muy volátil el tema de la venta. Y luego nos dicen, hay gente que nos dice, no, es que ustedes ya están bien aclientados, sí. Y como les digo, o sea, tienes clientes cuando está buena la venta, cuando no, ni te voltean a ver, o sea, no, no pasa tu flor, no pasa tu calidad, porque no están requiriendo el tono, ¿no? Entonces, asegurada la venta no, pero sí ya tenemos una base de clientes donde ya donde más o menos nos sentimos ahorita por el momento cómodos, pero yo creo que sí, el siguiente paso es probar otros mercados más, un poquito más adelante, yo creo. Fíjate que pregunto porque me acuerdo que esto fue algo que me abrió mucho los ojos en uno de los viajes de estudio. Yo en sí no vengo de una familia que produce. Siempre he estado como en el área de la agricultura, pero no necesariamente con una familia que directamente produce. Entonces, como que mi idea sí era entre más mejor, ¿no? Hasta cierto punto. Yo creo que iba como en cuarto, quinto año de la carrera, o sea, primer, segundo año de la carrera para los que no son de Chapingo. Y en un viaje de estudios, uno de los profesores tiene producción de jitomate en el sur del país y tenía sus invernaderos. Cuando uno estudia horticultura protegida, de repente, y al menos los que no venimos tanto de esa área, sino que lo aprendemos todo, digamos, como que entre más tecnología mejor. O sea, como que te vas con ciertas ideas, te compras ciertas ideas, ¿no? Entre más tecnología mejor, Ujú, entre que si le metes sistema de riego, que si le metes control automático, que si le metes esto, que si le metes aquello, y tú te empiezas a crear tus propias ideas, o al menos así fue para mí. Llegamos a este sitio de producción del profesor, no eran tantas hectáreas y era producción de mediana a baja tecnología. Entonces, como que ujú, a mí me causó interés porque yo dije, bueno, pero si el profesor sabe manejar sistemas más avanzados, es lo que nos enseña, ¿no? Porque su propia producción es así. Y pues le preguntamos, oiga, profesor, ¿por qué no le preguntamos por la tecnología? Yo creo que eso ya sería muy grosero, pero le dijimos, ¿por qué no produce más? Tiene espacio, o sea, tenías más tierra, más lotes alrededor de su invernadero. O sea, ¿por qué no le produce más y vende más y gana más? Éramos, éramos todavía jóvenes y no sabíamos. Me llama mucho la atención que su respuesta fue que sus ganancias iban a ser menos porque con la producción que él tenía le daba bien para cubrir esa zona. Él está produciendo, creo que en Oaxaca, si no me equivoco, y entonces las distancias son muy largas. Para lo que él producía le daba bien para vender en ciertas comunidades alrededor de él. Pero si ya se quería ir a una producción de mayor cantidad, ya le tocaba viajar más distancia para poder vender su producto y al final de cuentas iba a ganar menos. Entonces como que me abrió los ojos y fue cuando dije, como que ahora sí que de acuerdo al pájaro va la pedrada, ¿no? Y creo que es de más importante mencionarlo para que los que nos escuchan, especialmente si son estudiantes, de que la agricultura protegida y los sistemas de producción tienen que ser enfocados de acuerdo a tus necesidades específicas. Y se me hace sí, muy sí, interesante como tú dices, sí como que les llamó la atención exportar en cierto punto, pero después se dieron cuenta de todo lo que implicaba, que a veces uno no lo ve hasta que lo hace y como que dijeron, bueno, ahorita no, mejor ahorita no, tal vez en otro momento. sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente de esa unidad de producción, sé quién es el profesor y lo mismo, o sea, lo mismo. Y yo me acuerdo que lo mismo preguntaron mis compañeros y yo al momento, no, no te voy a decir que soy un iluminado, no, 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 pero yo sí entendí perfectamente como con esto que produce es eficiente y como dices tú, o sea, va a disminuir sus ganancias. Y lo mismo, o sea, producir nosotros para exportación implicaría mayor mano de obra, mayor inversión en tecnología. Mm, sí te va a dar mayor ganancia, claro, pero ¿cuál es ese punto de equilibrio entre lo que tú le vas a meter y lo que le vas a sacar y en qué plazo, ¿no? Porque por si yo tengo que modificar desde la estructura de mi planta para poder ingresar a ese mercado, claro.
Entonces, tiene uno que hacer ese equilibrio, como dices tú, entre qué tanto. Yo lo mismo, o sea, las mismas ideas yo tenía compradas y decía, ay, ¿por qué no le metemos un muro húmedo aquí a nuestros invernaderos? Y cuando llegué y empecé a producir yo, dije, a ver, para empezar, o sea, ¿cuánto cuesta un muro húmedo? O sea, ¿cuántas veces al año lo vas a usar? Nosotros tenemos esta ventaja, esta bendición, ventaja competitiva, no sé cómo lo quieras ver, que nosotros vivimos en una zona del país donde la orografía no nos permite ser tan extensivos, pero sí podemos ser intensivos. Pero dentro de ese cultivo intensivo, como lo son las flores, también no vamos mucho. Estamos nosotros ubicados exactamente en las faldas del volcán del Nevado de Toluca, donde que entre nosotros y el Nevado solamente hay un macizo forestal. Eso más o menos, estamos a 2.200, 2.400 metros sobre el nivel del mar. Eso ya te dice mucho de las condiciones agroclimáticas que tenemos en la región. El clima es supremamente templado, la precipitación va por ahí de los 1.000 y tantos milímetros al año. Entonces estamos en un tema como privilegiado, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo también lo mismo pensaba que tú. ¿Por qué no le metemos más tecnología? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y ya cuando me toca a mí y a mí eh, conseguir el financiamiento para hacer mis propios invernaderos y conseguir el financiamiento para mi planta y fui desechando ese tipo de cosas como, bueno, esto ahorita no es necesario. No lo podemos rifar con esto o podemos intentar hacerlo mejor con esto. Puedes tener un KPI de retorno de inversión sobre el 1.5 con lo que tenemos ahorita. Y si tú lo inviertes más y gastas más y el retorno de inversión con el KPI va a ser de 1.7, pues por punto 2 no tienes por qué desgreñarte, no tienes por qué, a lo mejor suena conformista de mi parte, pero no tienes por qué estresarte de más en este momento cuando estamos bien con el 1.5, ¿no? Como que es para los ingenuos, como yo lo fui, quitarse de la cabeza esto de que el total de ingresos es tu ganancia, porque no lo es. Puedes tenerlo doble, pero si tus gastos se triplican, en realidad tu ganancia se disminuye, ¿no? Platícanos un poco más. Ya nos comentaste algunas habilidades o cosas que has tenido que desarrollar o aprender por tu parte, como el manejo de personal o el manejo de recursos humanos, como no te gusta llamarlo. ¿Qué otras cosas, qué otras habilidades sientes que has tenido que desarrollar cuando tú estás trabajando por tu cuenta, o sea, como emprendedor? Uy, otro tema duro, otro tema importante. Cuando, cuando te toca estar de este lado del emprendedor, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Eh, a mí mi papá, a pesar de que él fue emprendedor, que él lo mismo su papá lo regañaba, ¿por qué te regresaste a trabajar flores? Si pudieran ir a trabajar en una empresa. Lo mismo él me decía a mí. O sea, ya fuiste a Chapingo, ya fuiste a la mejor universidad, ¿por qué no te vas a trabajar? Y me ofrecieron muchos trabajos, muchos, muchos, muchos. Me ofrecieron, cuando me fui de estancia preprofesional, allá en la empresa donde estuve en Colombia, ellos me firmaron mi contrato y me dijeron, fírmalo antes de que te vayas para que te regreses. Y yo, sí, gracias, voy y vengo, gracias. Y lo mismo aquí, llegando a la región, dos, tres empresas, vente a trabajar con nosotros. Que hubiera sido muy fácil irse a lo seguro. Y hace poco platicaba con mi esposa y le decía, porque hay crisis, o sea, hay crisis donde la producción, lo que te da la producción no te alcanza ni para la nómina de esa semana. Y yo ando estresado y ando nervioso y decía a mi esposa, ves que, o sea, andas nervioso, tienes que calmarte. Y le decía, es que hubiera sido para mí mucho más fácil irme a lo seguro, irme a una quincena segura. Sin embargo, pues los que nacemos con este corazón emprendedor no sabemos vivir así. Entonces, tienes que desarrollar ciertos skills para poder sobrevivir en este ambiente tan ríspido como lo es a veces no tener para tu gente, a veces no tener dinero para una bomba, a veces no tener dinero para un fumigante que sabes que necesitas. Ahorita puntualmente te puedo decir que el tema de la administración es vital. Yo soy una persona a la que le cuesta mucho trabajo administrar recursos y el dinero que llega, yo ya sé hacia dónde va dirigido, pero me cuesta mucho trabajo, entonces lo he tenido que ir afinando poco a poco, de que si esta semana ya tienes un superávit, pues no te lo puedes gastar esta semana, ¿no? O sea, por si nosotros hoy es 12 de mayo, ya acabamos de cerrar la fiesta del 10 de mayo, a lo mejor tenemos un superávit generoso de la fiesta,
pero que no me lo voy a a gastar mañana en un carro nuevo, o sea, o en un invernadero nuevo, sino que lo tengo que saber administrar de modo que podamos sobrevivir, porque fue una semana, pero nos quedan todavía otras, para llegar a esta semana otra vez, otras 51 semanas del año. Entonces, el tema de la administración es primordial. Saberte, sí, sí, administrar a lo largo del tiempo, de saber que no siempre va a ser ni bueno ni malo y saberte administrar. Yo creo que eso ha sido de las mejores, o sea, de las cosas que más me ha ayudado. Em, ¿Qué otro? La contabilidad, muy importante también, o sea, no dejarte ir simplemente así, como si fueras, porque sabes que tienes al SAT atrás de ti. Entonces, procuramos pasar desapercibidos en ciertos sentidos para no generar. Entonces, si un cliente te requiere una factura, bueno, ver cómo vas a hacer para mediar las cosas, para cuadrarlas, para que te siga comprando, porque él para comprarte requiere una factura. Entonces, estar inmerso en estos temas de contabilidad, en estos temas fiscales, también es muy, muy importante y que no los traía yo cuando egresé. Este tema que decimos del manejo de personal. Y te digo que no me gusta decir recursos humanos porque disminuye a eso, a ser un recurso humano, y eso me choca. Pero ese es tema para otro podcast. Este, ¿Qué otro skill? Hasta los más técnicos y más básicos, de luz, de componer una bomba, de saber purgar una bomba, desde los administrativos hasta los más básicos. Sí, o sea, por ahí va pues el tema. Y muy importante esta de administrarse y administrar el dinero, porque en casos como el tuyo, tus finanzas personales están un poco mezcladas, siento, con las finanzas del negocio, ¿no? Porque como tú eres tu cien por jefe, ciento cuánto te pagas a ti mismo, si te pagas o no te pagas, primero le pagas a los trabajadores y si queda algo, tal vez agarras algo para ti, pero también tu familia necesita comer, pero cuánto vas a dejar para reinvertir. Y acá ya es como otro nivel de complejidad, ¿no? Igual que los que trabajamos para alguien más, pues todo el dinero que me llega es para mí, punto, porque yo no tengo que reinvertir en la empresa en la que yo trabajo. Pero no es lo mismo para aquellos que tienen que sacar de ahí un poquito para vivir, pero tampoco se pueden exceder porque reinvertir obviamente siempre es importante. Claro, se mezcla mucho, o sea, luego tengo este tema en el que te platicaba cuando estábamos poniéndonos de acuerdo, que yo considero mi empresa un grupo, porque tenemos o tuvimos un maestro quizás en común, el doctor Rommel, y él nos decía mucho, hay que apropiarse de la cadena de valor. Entonces, en este sentido, yo dije, voy a hacer un grupo. ¿Y qué implica el grupo? Bueno, pues por un lado tengo una empresa de venta de agroquímicos. Entonces ya tengo esta parte de este eslabón de la cadena. Ahora tengo el de producción, también tenemos el de venta y queremos el de venta al portador, de lo que hablábamos hace ratito, de exportar o de tener alguna otra sucursal en otra parte del país. ¿A qué quiero llegar con esto? A que si yo manejo esto como grupos, como la unidad de producción de flores de corte es una parte de la empresa, es Flores de San Gaspar, pero también tengo esta de venta de agroquímicos. Entonces, a veces esta le presta a esta y la producción de flores le presta a la producción de rosa, le presta a la producción de lilies y a veces al revés y a veces al revés y se hace un caos financiero brutal, pero brutal, o sea, loco, 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 donde que a veces estás tan revuelto ya que ya no sabes ni qué dinero es de uno ni cuánto le debe una a la otra, ni la otra a la otra. Entonces es un caos total y llega el punto donde tienes que decir, bueno, ya lo está chido, sigue, ya, ya, vámonos, lo que sigue. Y ahora, si esas, yo soy la cabeza de las tres, y aún así, de ahí dependo yo, entonces se vuelve más complicado todavía, ¿sí? Porque sí tienes que saberte guiar y administrar en ese sentido, como dices tú, o sea, aquí el dinero que cae semanal lo tengo que dividir entre tantas cosas, y al último estoy yo, o sea, al final vemos, si se puede, padre, si no, está bien. Y antes era más limitado, ahora no estoy diciendo que estamos mejor, podemos estar mejor todavía, pero, pero vamos bien, vamos bien. ¿Qué estrategias has desarrollado hasta la fecha para poder manejar estas diferentes áreas de tu grupo en ese sentido y a ti mismo?
como que qué parámetros o qué estrategias usas para sentirte más cómodo con lo que agarras para ti, sin sentir que tú le estás quitando a la empresa en cosas que podías invertirle más. Está bien fácil, no agarro para mí ya. No, procuro agarrar lo menos posible porque una empresa es, dicen los empresarios, que es como un bebé y la mía apenas tiene 8 meses, entonces un año es un mes y todavía requiere de darle más. Yo cash out no hago de mi empresa, yo no. Obviamente que si yo requiero algo para mí, pues de ahí lo voy a agarrar, ¿no? Que ya ocupas unas vacaciones, que no sé, ciertos temas, pero procuro hacerlo lo menos posible, de modo que ahorita sobrevivan, llegar a un punto de equilibrio y ya después ya ver, ¿no? Obviamente no te digo que con esto em, no, no estoy yo como prioridad, claro, pero procuro que sea lo menos posible, ¿crees? En ese sentido sí procuro que sea lo menos posible para mí. Ahora se ocupa camioneta, o se visita para trabajar, ahora se ocupa esto, ahora se ocupa que, no sé, otra bomba. Entonces, yo es bien poquito lo que voy agarrando para mí y, y la mayoría se va reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo. Esa es la estrategia básicamente, o sea, no agarrar para mí, no despilfarrarlo, no hacer de lo poquito, muchas ganancias que tengamos, no desperdigarlas, obviamente, ¿no? Pero sí, sí, ahorita poniendo un poquito de más atención, no sé si hemos sacado algo, que para hacernos una casita, que para otras cosas, pero procurando siempre no afectar. Esta parte a la hago énfasis y se me hace muy importante darle visibilidad porque otros emprendedores amigos, yo sé que es eso, que a veces pagan nómina y hasta piden prestado para pagar nómina y se quedan en menos 50,000, menos lo que tú Sí, quieras. claro. Sí, Pero sí, sí. siento que fuera del grupo emprendedor, siento de los que no lo viven en carne propia, como que esto pasa completamente desapercibido, ¿sabes? Como que, ay, pero pues tú vendes tantísimo, ¿no? ¿Cómo no vas a tener dinero? Y tú acá con tus deudas para poder haber pagado por la semana, porque, no sé, tal vez apenas estabas preparando la planta, entonces no tienes venta, porque siempre hay ingresos, aunque no siempre hay ingresos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, como dices tú, o sea, a veces pasa desapercibido como que él está fluyendo. Y sí, pero quizás no hay un background, o sea, hay algo muy atrás de ti donde no sabes si debes el flujo de un mes, ¿no? O sea, para poder salir a la fiesta, por decir, para nosotros que es tan importante las fiestas, las romerías. Entonces, nada más, como todo, o sea, nada más ves el frente, pero no sabes lo que hay atrás. Y se ve poco, o sea, no es algo como que tú andes pregonando por el mundo. Debo tanto, para poder salir a la fiesta. No, 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 o sea. Pero es muy importante, como dices tú, es muy importante hacerlo visible, hacerlo patente, porque sí existe y sí está, y es lo que más nos genera, yo creo, estrés. Se me hace un poquito también como este dibujo de la punta del iceberg, ¿no? Que la gente ve así como lo bonito y Hey, las ventas que tienes y en cuántas locaciones estás ubicado y tu cartera de clientes y ya piensan que la vida es bella y color de rosa, pero toda la parte debajo del agua que no es visible y obviamente como tú dices no la vas pregonando por ahí. sí, claro. Para empezar a cerrar la entrevista, ¿qué sabes el día de hoy que te hubiera gustado saber hace 8 años cuando empezaste? ¿Qué sé hoy que hace 8 años? Me hubiera gustado saber. Que lo más importante soy yo. Yo como persona, como individuo, sino antes me estresaba mucho, o sea, vivía enojado, vivía molesto, porque como te digo, o sea, la relación de las personas, porque no había el flujo que yo quería. Y si yo hubiese sabido que primero era yo, o sea, no enfermarme yo con tanto estrés y que las cosas solitas iban a fluir a partir de ahí, eso me hubiera gustado saberlo, como que me hubieran dicho, cálmate y las cosas van a fluir, como que yo era muy ansioso, no estaba consciente de que es un proceso, es literal como un proceso de producción, es poco a poco, es poco al paso, es despacito, 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 eso me hubiera gustado saberlo hace 8 años, me hubiera gustado saber que todo es estacional, o sea, que no vas a estar en una crisis siempre, sino que todo lo que sube tiene que bajar y al igual cuando estás arriba, no siempre vas a estar arriba, también vas a estar abajo. Me hubiera gustado mucho saber eso, ¿crees?
saber que, saber que iba a estar bien me hubiera dado cierta certeza. Dicen que la ansiedad es miedo por el futuro y la depresión es miedo por el pasado y nos perdemos mucho en esos dos temas. Y ahora he aprendido mucho a vivir en el día y a carpe diem y a hágale y después veremos, ¿no? Cuando estábamos en Chapingo, decían, el 2 de mayo va a ser tu examen. Y yo vivía estresado por eso y algún día alguien me dijo, no sé, quizás un extraño en la calle, no sé, y me dijo, esto también va a pasar. Y al final de cuentas, todo igual va a pasar. Por si te puedo decir que hace un mes estábamos a 12 de abril y yo estaba muy estresado por la fiesta del 10 de mayo. Y lo único que me decía a mí mismo es, esto también va a pasar. Vas a vivir estresado, pero va a pasar y va a llegar el 11 de mayo y el 2 de mayo y vas a seguir y lo que viene. Eso me hubiera gustado saberlo y ser un poquito más consciente de eso, de que no todo te va a salir bien a la primera, de que no todo tiene por qué ser perfecto desde un principio, que no todo tiene que ser como este cuento de hadas y que debes de estar bien con eso, de que debes estar bien porque en un determinado momento también va a llegar el día en el que vivas así, como un cuento de hadas. Eso me hubiera gustado saber. Tiene muchas vueltas, ¿no? No es línea recta el éxito, ni tres pasos para adelante y cinco Ah, para atrás. sí, 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 así es. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que apenas va a empezar a emprender o que está considerando emprender por su cuenta? Yo creo que el consejo número uno que yo le daría es, fíjate si eso que vas a hacer te va a hacer feliz en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si te va a hacer feliz en el corto, deséchalo. En el corto es poco. En el mediano, quizás aférrate a esa idea, pero si tú ves que a largo plazo te va a hacer feliz, porque ese es el fin último del ser humano, ser feliz, aférrate a ello y no te le despegues y no permitas que nadie te diga que no se puede. Eh, Vívelo como si fuera el último día, como te decía hace ratito, carpe diem, y no te le despegues y no te le aflojes, pero agárralo como decimos aquí en la región, hasta con los dientes, aférrate a tu proyecto, aférrate a lo que vas a hacer y no lo sueltes, eh, no le des brecha a dudar y confía en el proceso. Eso es, yo creo que ese es el consejo que yo le daría a alguien que va a empezar. Fíjate si te va a hacer feliz y si tu respuesta es esa, aférrate, 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 aférrate y tarde o temprano las cosas van a salir. O sea, eso es seguro porque si algo he aprendido a lo largo de mi vida es que la constancia es lo que realmente te hace. Ser constante, 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 constante en el mercado, constante en tu producción, constante en tus ideales. Eso te genera estabilidad y te genera la felicidad al final de cuentas. Muchas gracias por compartir ese consejo. Ya para cerrar el episodio y para agradecerte por tu tiempo, ¿hay algo más que te gustaría compartir con la gente que nos está escuchando el día de hoy? Ay, son muchas cosas. Nada más, pues en el mismo momento en el que estamos platicando es para que la gente que quiere emprender en este ámbito, sobre todo de la agricultura, si a alguien le resuena esto, espero que sí, es que cada vez somos más personitas en el mismo espacio de tierra y la agricultura siempre, siempre, siempre va a ser primordial para nosotros los humanos, porque podemos no hacer mercado de inversiones, puede no existir el sistema bancario, puede no existir Bitcoin, puede no existir el Internet, pero siempre un ser humano va a necesitar comer. Y si tú te sitúas en este ámbito, tienes que tener esa certeza y vas a decir, bueno, pero tú eres floricultor. Claro, pero la floricultura es una parte de la agricultura y nosotros eh, le damos cabida a otro tipo de necesidad. Es un tipo de necesidad de estar bien y con las flores es lo que logramos, que el ambiente, como decías tú hace ratito,
que el ambiente sea mejor, que el ambiente sea más agradable, más lindo y también es parte de lo mismo. Entonces, en la agricultura siempre emprender va a ser bueno porque siempre va a haber humanos comiendo, siempre, 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 hasta que se acabe la humanidad. Entonces, si por este lado le quieres dar en cacahuate, en pitahayas, en crasuláceas, en ornamentales, en tomates, en lo que quieras, intentar siempre ser el mejor y, y ojalá le resuene a alguien y a alguien le sirva esto. Me recuerda mucho lo que nos comentaba mucho mi papá cuando nosotros estábamos escogiendo nuestra carrera, mis hermanos y yo, que decía que mientras la gente tuviera la mala necesidad de comer, 3 veces al día o 2 veces al día o una vez al día, que mientras la gente tuviera esa mala necesidad, el agricultor siempre iba a tener trabajo. Trabajo, Porque si el humano necesita sobrevivir, lo primero que viene es la comida, ¿no? Como la pirámide de Maslow, las necesidades siempre, básicas. Entonces, si tú estás en sí, la base de la pirámide, siempre vas a tener trabajo. cierto. Así es, así es. Bueno, Alvin, pues no me queda más que agradecerte el día de hoy por tu tiempo. Yo sé que tuviste una semana bastante pesada, es justo saliendo del 10 de mayo, ¿no? Entonces yo sé que anduviste como a 10.000 por hora porque es una fecha muy fuerte para los floricultores. Y de verdad agradezco que a pesar de todo el estrés que tuviste, te hayas dado el tiempo de sentarte aquí conmigo para platicar. Ojalá y esta plática les sirva a algunas personas de las que nos están escuchando. No, 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 o sea, sin problema y, y platicar sobre estos temas, ponerlos puntuales, que alguien nos pueda escuchar y le sirvan de algo, siempre es muy importante. Y claro, venimos de una semana bien pesada como floricultores, pero siempre colaborar siempre es muy bueno y lo que sume siempre es bueno. Y esto suma y que estas palabras, como te decía hace ratito, resuenen en alguien, es muy, muy bueno. Y de nada, con gusto, cuando gustes, aquí está tu empresa, aquí está tu casa y aquí estamos, con mucho cariño y con mucho amor. Claro que sí, compartir lo que nos gusta hacer, lo que nos hace felices. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos por todo lo que nos has compartido hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, que estés muy bien, cuídate. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Podcast Agroemprende.